Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes, estamos en nuestra emisión 72 del programa Ládralo, un programa de la Corporación Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la institución y además soy la directora de la Corporación Raya, y recuerden que también pueden vernos a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook y contactarnos en nuestras redes sociales como Corporación Raya. Si tienen alguna pregunta sobre el tema del día o sobre cualquier otra cosa, pueden llamarnos al 440-5135. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Ya. Eso es todo. Esa era mi presentación. Es que usted está como muy hablantinosita y no deja. ¿Cómo así? Pero te estoy dando el espacio para que expreses tus sentimientos. No, que tranquilo, David, que no dañe el micrófono. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que puede ser un poco espinoso en términos de... pues como de sentimientos, de sentimientos encontrados. Sí, tienen sentimientos encontrados porque pues por un lado nosotros, si bien defendemos todos los animales, incluyendo las especies domésticas, incluyendo las especies silvestres, pues hay una interacción entre ellos que muchas veces no es tan positiva y que ha llevado a muchas especies silvestres a la extinción, y eso se ve reflejado a través de la depredación que hacen los animales domésticos descuidados o abandonados en esa fauna silvestre. Y para eso tenemos un invitado que ya había estado en nuestro programa, que hablamos en un programa muy lindo que a mí me gustó mucho, de musarañas. Hoy viene a hablarnos de todo ese impacto que tienen los animales domésticos en la fauna silvestre. Él es Andrés. Andrés es biólogo de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en conservación bosques y conservación. Usted bien pueda presente. Bosques y conservación es el nombre de la maestría, y doctor en ciencias biológicas en el área de ecología. Pero sería posible que nosotros te pudiéramos decir Andrés. Sí, claro, no, esos títulos no van conmigo así, dan formalismos, no. Bueno, entonces hablemos de la última película que te viste. Pero ahorita yo estuve en el programa de rastreo. El rastreo. Yo porque dije musaraña. Que fue Carlos y sí, David Carlos Marín. Sí. Todos son amigos y todos son. Yo me los imagino como todos aquí sentados. Éramos uno colectivo. No, pero no, programa colectivo. Era de rastreo con José Fernando. Sí, exactamente, sí. Bueno, perdón. Sí, la última película que me vi creo que fue la de Batman vs Superman. Pero esa no fue la última que se pues, vio. Pero pero en cine. En cine, no, pero eso me la vi pues en estos días en televisión, en el televisor. Pero en cine fue la del Conjuro 2. ¿Y? Pues está buena la película. Miedosita, si la quieren ver. Me dio mucho miedo. Está buena. Miedo, sí, darme mucho miedo, no, pero está buena pues para que le guste ese tipo de películas. Qué miedo. A mí no. Es momento de la noticia de la semana. En Ládralo. Bueno, pues hay varias noticias esta semana, pero queremos enfocarnos en una principalmente, que es el descuartizamiento de un oso de anteojos en el departamento de Nariño, presuntamente para presionar a parques naturales para que, me imagino que Andrés nos va a explicar o nos va a dar su opinión al respecto, pero me imagino que para que sean o permitan. Sí, yo me imagino que la situación es que la gente está, como decir, en desacuerdo con la convivencia, o que no les gusta la presencia de estas especies en el territorio, y eso pasa no solamente en Nariño, sino a lo largo de todo Colombia, no solamente osos, sino también con felinos, con estas especies que son en sí depredadoras y pues tienen unas funciones ecosistémicas, ¿cierto? Lamentablemente pues en esos procesos la gente entra en contacto. Por ejemplo, el caso del oso, posiblemente se estaba comiendo unos cultivos, de pronto depredó alguna res, pues, ¿cierto? Entonces
ese resultado es para presionar y que que las entidades tomen acciones, pero pues esa no es la manera tampoco de hacer las cosas, pues. No, pues y además que es terrorífico. Sí, claro, total. Nos recuerda a las mejores épocas del paramilitarismo. Donde mandaban un dedo. O del narcotráfico, pedazo. pues. Sí. Pero además, lo grave de esta situación, pienso yo, es que la gente no se está dando cuenta que ellos se están desplazando a esos territorios, es porque estamos acabando con su territorio, pues Sí. como estamos E destruyendo los invadiendo. bosques, invadiéndolo, sembrando esos cultivos ahí donde era anteriormente su espacio. Entonces, ¿qué pretenden que hagan los osos? ¿O es para dónde más se van a desplazar? No entiendo el ser humano qué piensa. Sí, hay que No, es aprender. que no creo que piense nada. Hay que aprender a convivir con estas especies y hay formas pues de convivencia, es simplemente también como hacernos partícipes de la conservación y ser conscientes de que hay otras especies que viven en esas áreas, pues, ¿cierto? Bueno, agradecemos mucho a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa y a José Julián Villa por la música que escuchan en el fondo y por supuesto a Gretel Álvarez por el diseño de cada uno de los programas que publicamos semanalmente en nuestras redes sociales y a Andrés Camilo Puentes. Lo logré. Andrés Camilo Puentes por ayudarnos en toda la parte de comunicaciones. Entonces ya pues como dándole inicio al tema del día, que es la depredación o el impacto que tiene la fauna doméstica, tanto la que está descuidada como la fauna doméstica que ya se vuelve feral. En la fauna silvestre, Andrés, empecemos hablando de la diferencia entre fauna doméstica, cualquiera que ella sea, y fauna silvestre. Bueno, la fauna doméstica son todas esas especies que han pasado por un proceso de domesticación, pues por decirlo así, un acompañamiento con el humano desde hace mucho tiempo. Muchas de esas especies se convierten en mascotas como los perros, los gatos, ¿cierto? Lamentablemente pues en estos procesos la gente o las personas pues no son responsables en las tenencias adecuadas de este tipo de mascotas y se convierten algunas mascotas en un término que llamamos nosotros que son mascotas desatendidas, ¿cierto? Porque son animales que son de las casas pero tienen una cierta libertad y un cierto acceso como al medio natural, ¿cierto? Entonces por ella sola se pueden ir a recorrer los bosques, a caminar, y ahí pues pueden venir efectos pues sobre la fauna silvestre. Y las otras especies que son porque es la misma especie, perros, gatos, cerdos, ratas, ya silvestrados o ferales, son individuos que han pasado por un proceso de pues, la persona se aburrió de la mascota y la abandonó y la dejó por ahí tirada, o también en el proceso pues de muchas personas en términos pues por ejemplo del conflicto les tocó desplazarse a otras regiones, entonces ellos se llevaron todas sus cositas pero dejaron el perro abandonado en su casa. Entonces esos animales, como son depredadores en su instinto de supervivencia, pues ellos tienen que buscar alimento, ¿cierto? Entonces muchas veces, por ejemplo en el caso de los perros, forman grupos y se van a vivir, como decir, se van a los bosques a buscar esos recursos, y ahí es donde ocurre pues el impacto. Y ahí es también donde aparecen las colonias de gatos o colonias ferales, sí, que también son generaciones, porque muchos de esos pues ya eran esos primeros antepasados, creo yo, que eran los que fueron en algún momento de caza y ya se empezaron a reproducir y cada vez pues huyen más del humano, pero están en grupos. Sí, claro, porque eso también es importante, porque pues esos individuos también tienen todavía su capacidad reproductora, y entonces ya cuando están en estado silvestre pues cumplen igual su función de reproducción, entonces se cruzan entre ellos, igual en los perros, en los cerdos, pues todos esos animales ferales pues que pueden haber en los bosques. Yo, por ejemplo, pensaba que ese impacto solo lo hacían los perros y los gatos. Nunca me imaginé que los cerdos estuvieran ahí un Sí, pedazo. también los cerdos ferales también tienen un impacto grande. Las ratas introducidas que son exóticas, por ejemplo la rata negra, o una rata que es la Ratus norvegicus, que es una rata que es de europea, euroasiática, pues, que vinieron en barcos, vinieron hace ya mucho rato, no me acuerdo más o menos como el periodo de llegada de estas especies, pero colonizaron América, y también en ese proceso pues de colonización pues compiten con muchas especies, y ahí tienen también efectos graves pues sobre la diversidad
biológica propia de Colombia, pues, y del continente donde estén estas especies. ¿Cuál es ese impacto? Pues expliquémosle un poquito a la gente de esas especies que ya explicamos que se entran a estos ecosistemas sobre la fauna silvestre. Bueno, primero que todo, ¿qué es la fauna silvestre? Bueno, fauna silvestre son todas estas especies que se encuentran en nuestros bosques en estado natural, que están generalmente, bueno, hace mucho tiempo uno llegaba a pensar que este tipo de especies está por allá lejos, en el Amazonas, en el Chocó. No, aquí también tenemos fauna silvestre cercana, sino que habitan esos ecosistemas que están circundantes a nuestras ciudades, y pues y en el caso de rural son espacios de selvas grandes, pues como esos espacios silvestres. Entonces todos esos animalitos, no solamente fauna pues como animales, sino flora, también hacen parte pues como de ese contexto silvestre. Y ahora sí, entonces, ¿cuál es el impacto que está generando esta fauna doméstica? ¿Qué pasa con estas especies? Es que como el gato y el perro, por ejemplo, poniendo ahí en estas especies, como son depredadores, empiezan a consumir especies de animales que están en ese estado silvestre y afectan a las poblaciones de estas especies, ¿cierto? Entonces, como hay un consumo continuo y hay un impacto continuo, y fuera de eso las amenazas que están, otras amenazas que están en ese proceso, la deforestación, la cacería ilegal, la contaminación, ¿cierto? Entonces eso va aunando a procesos de extinciones locales de las poblaciones. Entonces las poblaciones empiezan a disminuirse y hasta que algunas pues llegan a extinguirse pues totalmente. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Tranquila, sí, directora. Tiré algo, siento que pareció como si hubiese tirado algo, no, pero no lancé nada, tranquilos. De todas maneras, esa fauna silvestre, pues yo siempre soy la abogada del diablo. La fauna silvestre finalmente tiene unos depredadores, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué incide en que y yo creo que también los gatos y algunos de esos perros y eso pueden ser depredados por otras especies, no tan de una manera tan drástica, pero sí. Uh-huh. ¿Por qué esas especies particulares de fauna doméstica son las que llevan a la extinción a esas otras, y por qué no puede ser simplemente un conjunto de un montón de animales que se están comiendo otros? Bueno, es que depende también como de los casos, ¿cierto? Porque son contextos, lo que es el gato, lo que es el perro, hablando por ejemplo de las ratas también, el cerdo, pueden estar presentes en ecosistemas donde nunca han estado, ¿cierto? Entonces cuando los perros los trajimos, los gatos, y empezamos el proceso de domesticación y bueno, tenerlas como mascotas, en vida silvestre esas especies no estaban. Entonces las especies que conviven en el ecosistema, las especies naturales, nunca conocieron a ese tipo de animales en vida silvestre. Entonces cuando llega un depredador adicional, entonces en la cadena trópica o en la dinámica natural del ecosistema hay un cierto equilibrio entre depredador-presa, ¿cierto? Sí. Pero cuando llega un depredador que es foráneo y no está dentro de esa dinámica, entonces ahí hay un desequilibrio, y ahí es entra a hacer competencia. Eso, puede entrar a competir con otras especies, incluso de depredadores. Por decir aquí, si encontramos especies de perros o gatos ferales, entonces puede entrar a competir con zorros, con tigrillos, con pumas, con jaguares, por un recurso. Entonces ahí hay un desequilibrio, y eso afecta considerablemente principalmente pues a las especies presas. Entonces hablábamos, pues o tú nos contabas ahora, es que la problemática no es solamente pues en Colombia, es una problemática a nivel internacional. Sí. Y que estamos hablando de una extinción de especies, pues yo nunca pensé, con lo que leías ahora, que hablamos de 63, 66 especies extintas por culpa de estos gatos, por ejemplo. Sí, ahorita salió un estudio en Nature, por ejemplo, señalando que la responsabilidad de la extinción, al menos, por ejemplo, de 60 especies es de cuenta de los gatos, 73 especies es de cuenta de las ratas. Hay alrededor de 600 especies que están amenazadas por ese fenómeno pues de depredación de estas especies de gatos, perros, ratas, cerdos, y no solamente ellos, también una serie de especies que son exóticas, por decir las mangostas es como una especie de hurón que es africano, y también ha sido introducido en otros lugares, en islas por ejemplo. Entonces zonas donde nunca ha existido un depredador de eso, y entonces empiezan a acabar con toda la fauna. Las islas son los lugares donde más graves se dan los procesos de extinción. Lo que ocurrió con los zorros en Australia. Eso sí,
los zorros en Australia, que nunca había habido zorros en Australia, se introdujo y eso acabó con un montón de especies, por ejemplo, de mamíferos marsupiales que viven en el continente, pues en Australia. Y qué pesar que todo eso lo hicimos nosotros. Sí, toda eso no se hizo pues de combustión espontánea, de generación espontánea, sí. No, eso fue que lo hicimos todos aquí nosotros. brotó el gato de la tierra. Sí, todas las causas pues como de esas introducciones y de esa dinámica de estas especies ferales es un producto casi que netamente humano. Sí, en Medellín pues sabemos que existen varias colonias ferales que incluso pues desde la alcaldía de Medellín se ha identificado, se ha generado como estrategias para hacer control de esas colonias de gatos principalmente, pero también nos contabas que en las cámaras que ustedes utilizan para rastreo en muchas de las zonas de las laderas en Medellín ven mucho perro también. Sí, hemos grabado varias situaciones, en algunas pensamos pues por la dinámica que sale el perrito como a las 2 de la mañana y no le alcanza a ver el collar y dice, este perro es de una casa cercana. Entonces ese muy posiblemente ya esto es un perro desatendido porque pues le dan como esa libertad de irse y tener esa dinámica en los bosques. Por ejemplo, muchos de esos perros llegan porque los han llevado, por ejemplo, al centro veterinario, entonces llegan llenos de púas, de espinas, de puercoespín. Es que, ¿qué le pasó a mi perro? Pues claro, se fue al bosque y encontró un puercoespín y entonces lo fue a morder y le dejó las espinas. Y hay otros que sí son como muy criollitos y son grupos muy mixtos que creemos que son ferales pues netamente, que están en esos bosques. O sea, que están viviendo y alimentándose netamente. Sí. Porque muchos de los gatos desatendidos, pues es más la curiosidad del instinto de cacería, porque la mayoría tienen comida disponible en las casas. Pero ya las colonias ferales como tal, ya el impacto pienso que sí puede ser mucho mayor porque se están realmente alimentando. ¿Qué estrategias pueden existir para esos dos casos? Porque yo creo que no es lo mismo la estrategia que utilicemos para los desatendidos que para las colonias ferales de gatos y perros. Bueno, en desatendidos pues lo principal sería que tener pues una mascota, ser responsables pues con las mascotas, ¿cierto? Un cuidado responsable, no dejarlos salir de las casas, si les vamos a dar pues como esos paseos, esa dinámica, pues que sean siempre acompañados. En las noches procurar que la mascota permanezca dentro de la casa, ¿cierto? Y más si estamos viviendo cerca de esos ecosistemas estratégicos importantes. Y ya los otros que son ferales, pues ahí sí ya hay que hacer un proceso ya más particular, porque ya hay que extraerlos del medio, de los ecosistemas, y ya pues hay una serie de cosas que se pueden hacer, pues, ¿cierto? A mí se me ocurre que no solamente, pues aquí pensando en la conversación, los afectados no solamente son las presas, porque pues sí, la presa pues va a disminuir y tiende a la extinción de esas especies, pero también a los que se les está generando competencia, pues disminuye la alimentación para ellos y también se puedan ver afectados. Sí. Digamos que puedan ver afectados los felinos. Pues, sí, incluso eso los puede desplazar hacia otros lugares obligados buscando otro recurso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es un grupo de perros ferales, pues un felino que es solitario le toca pues competir contra un grupo de perros, es mucho más complicado, entonces lo van desplazando y ellos se tienen que ir desplazando hacia otros lugares, y entonces eso hace, por ejemplo, que vayan de una zona rural a pasar a una zona más periurbana y quizás a zonas más urbanas en búsqueda pues de alimento. Y es cuando vienen los problemas como el oso de anteojos. Vienen cosas así similares, sí. He oído pues que, por ejemplo, en el caso de los gatos, collares con cascabel o collares con colores fosforescentes pueden en alguna medida alertar, en el caso de las aves, pues como que viene el gato y ayudarles a escapar a tiempo. ¿Qué opinas o crees que el resultado o no? A ver, yo creo que, bueno, por ahí había escuchado, pero no recuerdo cuál era el inconveniente con el cascabel del gato. Es por la audición tan grande que tienen los gatos, como que eso los perturba un montón, pues, pero por ejemplo el collar reflectivo puede ser una alternativa. Pero yo creo que más allá de ese tipo de aditamentos, pues, que le pueda uno ayudar, que sí ayudarían, pues, como al ave de pronto a percibirlo más, es el cuidado responsable, ¿cierto? Porque yo creo que así le pongamos el collar reflectivo a nuestro gato y él va a salir al bosque, como eso requiere de luz para brillar,
pues si está en una zona donde no haya luz, igual No va a lo ser hay. ineficiente, igual va a tener como la misma dinámica de estar depredando. Entonces yo diría que es como ese cuidado responsable pues que hay que tener con las mascotas. Al interior, si el gatico está muy aburrido, pues entonces mire, bueno, qué juguetes, qué tipo de dinámica tiene usted con su gato para que el animal tenga una vida pues como buena en el hogar, ¿cierto? Sí, es el tema de que finalmente esos animales ya nosotros mismos fuimos los encargados de volverlos dependientes a nosotros, en el caso principalmente de los perros que dependen para alimentarse, para resguardarse, para todo, ya finalmente es nuestra responsabilidad de evitar que el problema siga creciendo. Entonces, como decías ahora, pues en el caso de los animales ferales hay un montón de formas de atacar ese problema, y una de esas formas es la eutanasia de esos animales, que a muchos pues a mí por ejemplo me preocupa y me parece terrible y me parece una solución, no voy a decir que sea equivocada, pero me parece una solución que de pronto se le podía dar otro trabajo. Sin embargo, yo entiendo que muchas veces es la única opción para proteger la fauna autóctona que existe en cada lugar. Sí, eso suena muy duro, pues sí, es una estrategia dura, pero es algo que se debe hacer, y la responsabilidad cae de todas maneras es en el humano, ¿cierto? Porque nos tocaría hacer ese tipo de acciones porque a esos animales, a esos individuos hay que erradicarlos de alguna manera del medio natural, ¿cierto? Porque están teniendo ese impacto, y principalmente en extinciones pues de especies. Entonces uno dice, bueno, vamos a proteger nuestras especies naturales, o vamos a dejar que el perro y los gatos silvestres, ferales sigan haciendo su dinámica. Entonces se pueden capturar vivos y se les pueden encontrar alternativas, pero pues entre esas está el proceso de sacrificio. Entonces esa sería como la alternativa final si no hay unos recursos suficientes, si no hay una dinámica que uno pueda seguir. Bueno, ¿cuáles son las que podemos hacer y qué podemos realmente aplicar? ¿Hay alguna forma para medir ese impacto que la fauna, o que los perros y gatos y cerdos y ratas están teniendo sobre la fauna silvestre? ¿Hay alguna forma de medir eso, Sí. o eso simplemente como nuestras especulaciones? No, sí se puede medir. Muchas, como la de las principales estrategias es que se hacen estudios de dieta de estas especies, ¿cierto? En las excretas tanto de los perros como de los gatos vienen como los componentes, los huesitos, las uñas de toda esa fauna silvestre que se han comido. Entonces uno puede comparar que tiene que ver mucho con el rastreo que hablábamos. Eso, ¿no? entonces uno puede comparar toda esa fauna con un lugar donde no existan perros ferales. Entonces la diversidad debe ser muy, muy diferente, pues en términos tanto de riqueza y composición. Incluso en algunos lugares cercanos que se sepa, por decir, esta especie de ave se encontraba aquí y aquí también, y había un flujo natural de la especie, pero aquí hay perros ferales y aquí se extinguió localmente por efecto pues de depredación de los ferales. Es muy triste, pues, que lo que hablamos ahora, por ejemplo, de pensar en la eutanasia de esos animales, es que realmente están pagando los animales por un montón de errores totalmente humanos. O sea, ese primer perro que entró, ese primer gato que entró a ese espacio, muy posiblemente por no asegurarlo en su totalidad, era un animal que tuvo casa, o que lo quisieron dejar ahí, se desatendieron totalmente, o lo abandonaron, o pues en pocas ocasiones escapan pues y no vuelven. Pero es muy triste que estemos cambiando la dinámica de un ecosistema de esa manera, y que finalmente estemos pensando en que haya que sacrificar una cantidad de animales. Pues porque yo lo quiero aclarar, es porque mucha gente decía que entonces estamos satanizando los gatos con este programa. Pues si tú nos conocen a Raya, si conocen a Juliana, y si me conocen a mí, lo que yo quiero a los gatos, pues nunca sería ese el propósito, pero sí sabemos la problemática, y yo soy una que vivo la problemática en carne propia. Tristemente las estrategias que hablabas ahora, el tema del cascabel, pues yo no soy muy tendiente a decir que les estorbe mucho el cascabel, pero el problema del collar de un gato que sale es que hay que utilizar collares de seguridad que se abran, sí, porque si no se ahorca, porque está también trepando todo el tiempo. Entonces no hacemos nada, porque finalmente yo intenté con mis gatos al comienzo y me gasté un platal en collares de seguridad con cascabel, pues porque salían 2 horas y llegaban sin cascabel. Sí, eso es un tema que es difícil, porque finalmente es un problema humano, ¿cierto? No tenemos conciencia, no nos hemos apropiado como de esas especies y de esa dinámica. Entonces muchas personas
creen que tener un perro es tenerlo ahí, un gato es tenerlo ahí y ya. Y eso tiene una serie de cuidados y pues lastimosamente terminan siendo desatendidos o siendo ferales. Y sí, la problemática es grave porque yo sé que de los míos solamente hay 2 que generan ese problema, pero pues en muchos programas he contado que muchos me han traído regalos Eso, de sí. musarañas, de pues animales que no sé, pero por Dios. Sí, muchas veces es eso. Por ejemplo, el gato ni siquiera se los consume, No. sino que es como un trofeo que le lleva como a la persona y los van acumulando y los van guardando, pero pues ese es el efecto ahí que está teniendo sobre la fauna. Y un efecto muy grave. Sí. Hablemos de las colonias ferales más conocidas en nuestro país, pues, que son una en la sabana de Bogotá. Chingaza. En Chingaza. Aquí, bueno, el sur del Valle de Aburrá, no sabemos qué tan grandes sean las colonias, pues tenemos como esas evidencias. San Antonio de Prado también sí se sabe que hay unas colonias incluso que se dispersan muchos kilómetros, pues y hacen sus daños. Me imagino que en la zona de los llanos debe haber también algunas colonias. Eso es una problemática que está distribuida, pues como yo creo que diría yo que por todo el país. Y no solamente, y lastimosamente es así, no solamente son los perros y los gatos y las ratas y los cerdos, sino esa fauna exótica de la que vos hablas ahora, por ejemplo ese pez león. El pez león. Que está haciendo estragos en el Caribe. Sí. ¿Quién trajo ese pez? ¿Cómo fue la cosa? Hay varias historias del pez león, como que la que más se acerta, pues como más acertada de lo que pasó fue en unos acuarios que estaban en la Florida. Y en uno de esos huracanes grandes, entonces rompieron todos los acuarios, entonces todos los peces terminaron en el mar. Y pues dadas las condiciones pues de temperatura y como ecológicas de aquí de la zona del Caribe, y pues pudieron... ¿El de dónde es? ¿El de dónde Ese pez es del Indo-Pacífico, eso es como entre la parte de entre India y Asia, de ese océano de allá. Y está adaptado a esas condiciones, y aquí nunca, ese es el problema, que no, en los ecosistemas, por ejemplo, marinos, nunca ha estado esa especie, entonces no tienen un depredador particular, aunque hay algunas especies, se ha reportado tiburones depredan a esas especies, pero el efecto es mucho mayor a la tasa pues como de depredación. Otro ejemplo, los hipopótamos. Los hipopótamos en sí es también una especie invasora, incluso todavía hay por ahí individuos libres en el Magdalena, en el río Magdalena, y eso puede traer efectos también graves en términos del ecosistema, ¿cierto? Porque empiezan a las ciénagas, el río mismo empieza a cambiar pues como su configuración. Pues que además son animales inmensos y pesados, Sí, pues sí. cambian no todo. solo un pececito. Empiezan a sedimentar Por donde mucho, pasa cambian sí. todo. Otro ejemplo, por ejemplo, la rana toro también es una especie invasora que también depreda lo que sea, lo que le quepa en la boca se lo come. Otro ejemplo, el caracol africano. El caracol africano también. La abeja africana. La abeja africana. Sí. ¿Quién da más? No, pero es que el problema es muy grande y lo peor es que Total. todo lo hemos hecho nosotros, pero ¿cómo podemos ser tan bestias? Lo que pasa es que muchas de esas especies han sido, por ejemplo, el caso de la rana toro era en términos de comercialización para las ancas, ¿cierto? Pero muy entonces bueno, se les fue de las manos, Pues como siempre. se escaparon algunos individuos, cosas así, entonces ya llega un proceso de colonización pues del medio natural. Algunas especies es que llegan en un proceso como vienen de polizones en los barcos, el caso de las ratas, por ejemplo. Sí. Venían en los barcos, no fue una introducción a propósito, sino fue que más accidental, pero pues venían ahí en el barco. Yo creo que aclaremos lo de los cerdos, contemos cómo hace, porque yo no sé si la gente está pensando el cerdo y cazando el ave o pues cual gato bueno. trayéndolo en la boca. Sí, como los cerdos es igual como en términos del gato y el perro, pues cierto, que el cerdo de la casa no es pues el que está en la finca, no es el que va a generar pues como el problema. Claro que sí, si uno deja mucho al cerdo, sí se va a deambular en el bosque, ¿cierto? Entonces hay algunos casos que son los cerdos que ya se vuelan, no regresan nunca y se viven a vivir al bosque, y entonces es donde presenta pues como la problemática. Incluso en muchas fincas los cerdos, si están por ahí deambulando solos, se van al bosque, pueden ser presas de depredadores como jaguar, el puma, entonces van a decir, ¿por qué se me comió el cerdo?
pero porque usted Si el lo dejó cerdo lo entrar al territorio. donde están los jaguares, que es el bosque. Si usted tiene su cerdo en su casa, pues en la finca, bien protegido, ¿cómo decir? En el espacio para los animales, pues no va a tener ningún problema. Se comen muchos nidos, muchos huevos. Comen muchos nidos, por ejemplo, de especies de aves que anidan en el suelo. Todo lo que encuentren, si se encuentran una lagartija en el suelo y le da chance de comérsela, se la comen, los huevos se lo comen, caracoles, todo lo que se encuentre se lo comen. Unas aspiradorcitas. Sí. ¿Qué posibilidad ya como para asustar a las personas? ¿Qué posibilidad hay de que un animal silvestre le contagie una enfermedad o pueda herir o algo a su perro o su gato desatendido? Ferales en términos generales también pueden transmitir enfermedades y pues puede ocurrir una dinámica por eso también la importancia de que los desatendidos sean responsables, pues que no los dejen desatendidos, ¿cierto? Porque ahí en el medio natural hay enfermedades que así porque si no le van a dar a los animales, ¿cierto? Pero si los permitimos ese contacto, pues va a haber una transmisión de especies silvestres, que a las especies silvestres posiblemente no les pase nada, pero a nuestro gato, a nuestro perro sí le puede pegárseles esa enfermedad, y viceversa, no solamente del medio natural, sino que enfermedades que les dan a los gatos no están en el medio y se las podemos transmitir a las especies silvestres. Entonces, y eso sí que es horrible. Sí, entonces es como ese cuidado responsable. Incluso los perros ferales causan, por ejemplo, muchas de las depredaciones de animales domésticos como el ganado, ovejas, y después los dueños atribuyen que esto fue el puma que se me comió la res. Y van y le pegan un balazo. Sí, así fue el caso en Santa Rosa, una serie de depredaciones y habían ya matado como 4 pumas y después se dieron cuenta que eran perros ferales los que estaban causando el problema. Entonces, para eso también se necesita como la experiencia, pues, y como la colaboración de expertos que sepan de esos temas, pero pues ahí está también por Antioquia, que también pueden ayudar en ese tema, ¿cierto? Si hay una depredación y no sé qué animal es, pues puedo solicitar la ayuda, el apoyo de que me ayuden con el tema que está identificar. pasando. Sí. Es muy grave la situación del impacto que estamos generando por todos los lados. Pues si no les destruimos el hábitat, entonces mandamos a los domésticos a que los coman. Sí. Y si ellos vienen y les invadimos, si ellos vienen y se tratan de comer nuestros cultivos o nuestras cositas, entonces los matamos porque son invasores, ¿quién los ¿cierto? manda? ¿Quién les dijo que pasaran para acá? No, es que por todos los lados definitivamente. Otra de las colonias que nos faltó y que vimos en carne propia fue lo que pasa en el desierto en La Guajira. En La Guajira es terrible. Sí. Es terrible la cantidad de perros que literalmente corrían por manadas por ese desierto, que no tienen contacto alguno con el ser humano, excepto pues como comerse la basura y los sobrados, y que están acabando, porque fue una de las situaciones que más nos llevaron a visitar este espacio, a tratar de hacer algo con las esterilizaciones, porque estaban acabando total con las aves y la fauna silvestre de allá. Y es una cosa que se está viviendo, y es una de las cosas que pretendemos también con Isla Fuerte, que es nuestro próximo proyecto, nuestra próxima jornada para diciembre. Por lo que hablabas al comienzo de lo que pasa en las islas, es una problemática existente. O sea, una isla que tiene más de 300 perros y gatos, y que está en crecimiento total esa población. Entonces, una de las principales, pues lo que queremos impactar y lo que queremos mejorar es ese impacto que están generando negativo sobre la fauna silvestre de allá. Sí, ese control de natalidad y de reproducción es importante, pues, en esos procesos, que eso ayuda a frenar, pues, como el impacto, que no sea tan drástico, porque empiezan, entonces ya eran 50, al año siguiente ya eran 80, 100, 200 perros o gatos, y eso, claro, el impacto, y más que en una isla. Y sin depredadores, y como nuestras políticas pues no permiten que esos animales se mueran de ninguna manera, pues casi que tienen que son longevos, vivir para siempre. Entonces eso es un desequilibrio muy grande que estamos nosotros mismos propiciando, y uno como persona que quiere los animales tiende mucho a ser renuente a un control poblacional basado como en el sacrificio, en la eutanasia, pero si uno fuera racional se daría cuenta que para solucionar el problema que nosotros mismos creamos, para sacar las patas que nosotros metimos, pues ellos tendrían que pagar por eso. Tristemente tendrían que pagar por eso, pero muchas veces si
no amerita, pero sí uno tendría que pensar, bueno, ¿qué pesa más? Sí, que no hay veces no hay alternativa, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de los hipopótamos, que uno le extraña, pues o le parece curioso cuando la gente hizo protestas por el hipopótamo que habían sacrificado. Pero yo protesté y también protesté por sí, nosotros. pero entonces, Por todos. pero, por ejemplo, el caso pues tuyo sí hiciste, pero mucha gente creo que no es consciente como de ese tema, ¿cierto? Entonces, que el sacrificio del hipopótamo, pero no son como conscientes de toda la fauna, jaguares, pumas, osos. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha salido, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín a protestar por ese evento del oso, ¿cierto? Entonces, pero un hipopótamo... Que es nuestra fauna silvestre, que sí. es nuestra fauna, ¿cómo se dice? Autóctona, pues, Característica, nativa, pues. sí. Entonces, por ejemplo, hay alternativas, y se tenían alternativas, hay que repatriar. Por ejemplo, en estos días, hace unos meses, lo que hicieron fue, creo que enviaron a un centro en África varios leones que tenían, ¿cierto? Entonces hicieron esa gestión. Listo, repatriaron, por decirlo así, pues como los leones están en un centro de atención en África. Ah, pero los de los circos. Sí, como de circos y de varios lugares. Los 33 entonces, se llamaban. Entonces, ¿cuál era la alternativa? ¿Hacer eso o sacrificarlos? Entonces había gente que estaba dispuesta a recibirlos. El caso del hipopótamo era un poquito más complicado, requería un billete para hacer eso, pero entonces es bueno, si lo van a hacer, háganlo, ¿cierto? Pero entonces no querían que se sacrificara, pero nadie se hacía responsable, pues tampoco como, bueno, nosotros ponemos la plata, ¿cierto? Entonces ahí es cuando entra a jugar eso. Bueno, aquí la alternativa que es, pues toca hacer este tipo de controles. Hay estrategias muy complicadas, pero sí. pues a veces son necesarias. A nosotros nos tocó en el momento en que protestábamos por la muerte de ese hipopótamo, que nos invitaron a conocer Nápoles, pues hace varios años, donde estábamos alojados, el señor pues que cuidaba la casa. Pues que, o sea, no, espera la historia. Esa historia es lo más... Que cuidaba la casa. Nosotros pues ya habíamos hecho la visita, pues estábamos muchos grupos defensores de acá de Medellín allá en la zona, y tristemente mientras en la noche estábamos ahí conversando, escuchamos unos disparos. Cuando fuimos a ver, pues el que cuida la finca, que supuestamente pues era un servicio que le estaba prestando también a Nápoles, mató un tigrillo. Porque se le estaba comiendo las gallinas. Exactamente. Que se entró al galpón. Entonces es una dinámica como contradictoria, porque no queremos el hipopótamo que hayan esos controles, pero pues estamos matando a la fauna silvestre por otro lado, pues como los tigrillos, jaguares. Bueno, pero no es que yo no creo que Andrés pues piense que es que la gente que protestó contra el hipopótamo es mala y que, No. que es egoísta, porque sí. Es que no falta. Pero sí hay que extender, como siempre decimos en nuestra página, el círculo pues de compasión, porque es que uno a veces es muy cerrado a que el perro o el gato, pero no, hombre, es que hay un montón de animales que también viven en el mismo mundo, que también tienen el mismo derecho a vivir, que también quieren vivir de la misma manera, pues como para que uno simplemente seccione un pedacito y defienda a unos y otros no, y eso no me parece pues como... Y yo entiendo que la posición de defender al hipopótamo es porque el hipopótamo tiene que pagar por los errores de Pablo Escobar y la inoperancia del gobierno, pero finalmente ellos no, pobrecitos, están causando demasiados problemas. Yo no creo que, pues yo no quiero que se mueran, a mí me da mucho pesar de cada uno de ellos como individuo, pero sí creo que el tiempo de haber actuado pasó. Incluso por ejemplo en Nápoles hubieran podido mirar, por ejemplo, listo, ya sacrificaron al hipopótamo, ¿cuántos están en ese estanque grande? Entonces, ¿qué estrategias podemos hacer para impedir el que esos animales se desplacen, se vayan hacia el río, se pues salgan de ahí? Un confinamiento o algo. Entonces, por ejemplo, ahí listo, ya sabemos a que están ahí, lo que vayan a vivir, ahí quedan, pero entonces tenemos que desarrollar esas estrategias para impedir ese desplazamiento. Porque todavía hay algunos libres. Sí. Pues Hay algunos libres y creo que allá todavía y se reproducen y todo. Sí. Bueno, pero entonces, en cuanto al tema de los perros y gatos, aparte pues como de ese control, ¿qué otras estrategias se podrían hacer, André? ¿Qué podemos hacer sí, cuál es el mensaje? Pues yo creo que lo principal es apropiarnos como de ese conocimiento, aprender, investigar, estudiar. Está por ejemplo la página de Abur Natural con mucha información que la gente puede leer. No solamente hablamos del tema de estas especies ferales, sino de todas las especies de fauna y flora que están conviviendo alrededor de nosotros. Entonces es conocer y apropiarnos de eso
y hacernos partícipes de la conservación, ¿cierto? Como dar nuestro granito de arena por estas especies y por la conservación. Entonces, en esa medida, si somos más conscientes, entonces nos apropiamos más, nos volvemos más responsables con nuestras mascotas, ¿cierto? Y ya, pues lastimosamente en los otros casos hay que tener pues ciertas medidas, pero pues eso es lo que tenemos que evitar. Si nosotros somos conscientes y nos apropiamos y somos más responsables, yo creo que en la medida que eso vaya aumentando, pues las otras medidas que son más drásticas pues también van disminuyendo. No tendríamos que llegar a esos puntos. Sí, entonces el mensaje es claro. Como personas que queremos los animales y que tenemos animales en nuestras casas, pues hombre, confínenlos, hay que confinarlos. Pues no es que no los vayan a sacar a la calle nunca, que los vayan a meter mantenido en el baño pues oscuro y frío y húmedo. Sí, no es eso, pero sí, o sea, si el animal va a salir a la calle, tiene que estar atento, pues usted tiene que estar atento a todo lo que él haga y evitar en lo posible pues que sea un factor más en esa problemática de depredación de nuestras especies autóctonas y silvestres. Sí, que incluso hay una reglamentación, por ejemplo, en el tema de los perros, no sé si mucha gente lo conoce, todos los perros deben salir con trailla a la calle, no pueden andar sueltos, ¿cierto? Entonces, así sea un pincher o un race poodle, todos por reglamentación deben de salir con su correa y no pueden andar sueltos, pues, precisamente para evitar, pues, como este tipo de eventos y pues también como interacciones con otros perros que se ponen a pelear, cosas así. Entonces, incluso pues si el perro es medio agresivo o problemas con la gente, con las personas. Eso es como una de las principales cosas que... Me da mucha risa que usted haya dicho que un pincher, porque en estos días salió, pues yo no sé qué tan serio el estudio científico sí, sea, pero salió un estudio que decía que los chihuahuas eran los perros más agresivos de todos y que los pitbull eran prácticamente unas madres al lado de ellos. Pues yo creo que eso es una dinámica que no es propiamente del perro, sino de las personas, ¿cierto? Esos perritos muchas veces son las personas los que les transmiten ese miedo a los perritos y entonces les crean esos comportamientos. Son sobreprotegidos. Chiquito, sí. Cárguelo. Y los alzan así de collares. Y por el otro lado, entonces hay veces incluso, por ejemplo, los pitbull y esas razas que son catalogadas de muy agresivas, eso también es dependiendo de cómo la persona lo eduque. Un pitbull puede ser tan dócil como un conejo, pero un pincher puede ser tan bravo pues como... Es que son demonios. Sí, eso, entonces es como los eduquemos, pues como la persona le transmite esa educación al perro. Sí, es correcto. Andrés, ¿alguna otra cosa? ¿Queremos agregar algo más? No, pues invitarlos a que se hagan partícipes pues, de la conservación y visiten la página de Aburrá Natural, que hay mucha información pues que es interesante y que les puede ayudar a conocer mucho más de esto. ¿Cuál es la página de Aburrá Natural? Es www.aburranatural.org. Ahí encuentran mucha información, no solamente del tema que estamos hablando, sino de todos los avistamientos que ustedes han hecho con las cámaras trampa, sí. De todo, eso es muy bonito. Ay, yo esas cámaras que ustedes ponen a mí me provoca llorar. El día que vino Carlos, que ahí mismo me fui a buscar el video de la musaraña. Sí, no, ahí está. Vea, pero es que es un puntico. Pero es un puntico miserable en la toma. Sí, es el primero, yo creo que es el único video que tenemos de musarañas, son muy difíciles de grabar con cámaras, pues, comportamiento, y como lo decía Carlos en esa otra charla del otro día, ahí uno puede ver el comportamiento aceleradito de las musarañas. Muy bonito. Entonces pueden visitar la página de Aburrá Natural, www.aburranatural.org, y ahí conocer más de este tema y otras temáticas de la fauna silvestre de nuestro Valle de Aburrá. Sí. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, pues primero, antes de decir la agenda de la semana, quiero hablar del evento que se llevó a cabo ayer en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, organizado por la organización Defensores, el Defensor del Año, que le fue otorgado a la Fundación Franz Weber, que es una fundación europea que trabaja en muchos países, especialmente en Latinoamérica, creando políticas públicas o presionando a los gobiernos para que creen esas políticas de protección de animal. Pues desde aquí, desde Ládralo, les extendemos un fraternal saludo y unas felicitaciones por
ese premio, y a defensores pues unas felicitaciones también por la organización del evento. La otra semana les tendremos pues unos saluditos que nos mandaron y pues como unas entrevistas que hicimos ese día ayer bastante interesantes. Que lleva 12 años, yo no sabía que eran 12. Yo llevo 12 años. No, usted no, el defensor del año lleva 12 años. No, yo me acuerdo desde hace... por ahí, 8. Sí, ya de ahí para atrás, vea, nada. Pero yo creo que hemos ido a todos. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que los primeros estábamos como muy pequeños. Yo todavía soy una persona bastante sí, joven. claro, por supuesto. Sí. Bueno, entonces ahora sí, hablando de la agenda de la semana, pues el próximo martes, que es el Día Mundial de los Animales, la Personería de Medellín va a realizar un foro que se llama Ser Sintiente, que lo pueden buscar por todas las redes sociales como #Ser Sintiente. Tiene que hacer una inscripción previa, pues ellos busquen en Facebook o en la página de la Personería el foro, y ellos tienen un link para que ustedes hagan la inscripción. El foro es el primer foro animal seres sintientes protegidos por la ley. Como les dije, pues como es en el marco del Día Mundial de los Animales, es un evento bastante interesante con unas charlas que son muy pertinentes para los que queremos los animales, para que pues asistan y apoyen todas estas iniciativas que desde el Estado se están haciendo por proteger y extender el círculo de compasión a todas las especies de animales. Otro evento que tenemos es el 23 de octubre, tenemos nuestra jornada de esterilización a bajo costo que estaremos realizando en la sede social de La Piñuela. Eso queda en Aranjuez. Cada esterilización tiene un cuesto. Andrés, ahí va. Andrés dijo que nos habíamos equivocado muy poquito esta temporada. Entonces hay que hacer bloopers. Pues yo voy a empezar a hacerlo adrede para que Andrés tenga trabajito. Camilo. Pues yo creo que solo una sección dedicada al nombre de Andrés Camilo. Vea, él se llama Andrés Camilo. Él se llama Andrés Camilo, que es el comunicador. Y yo todos los programas, de un momento para que empecéis que decía Andrés Felipe, no entiendo qué pasó en mí. Pues un chip cambió y el último programa dice esto, Andrés. Entonces él acumula todos esos errores y al final de temporada hace un programa de puros errores, se llama Bloopers. Bueno, ¿qué está diciendo? El 23 de octubre tenemos esa jornada bajo costo, tiene un valor de 65,000. Recuerden que es con inscripción previa en el correo esterilizaciones@corporacionraya.org. Deben mandar el nombre y teléfono del propietario y el nombre, especie, sexo y edad del animal a ese correo, y se les devolverá pues como respuesta un correo con todas las inscripciones, con todas las instrucciones que deben seguir para ese día, porque tiene pues como unos requerimientos básicos. Recuerden que en esas jornadas no estamos esterilizando ningún animal que tenga el hocico ñato, como bulldogs, como pugs, como persas, como shih tzu. Ninguno de esos animales se opera porque esos animales tienen unos problemas que ya hemos hablado en este programa, que se deben a esa selección genética tan horripilante que se les hizo y que son unas pequeñas mutaciones ambulantes y tienen muchos problemas respiratorios. Entonces no deben operarse en este tipo de jornadas, sino que deben ser bajo una anestesia más segura, que se llama anestesia inhalada, y por eso pues no lo realizamos. Entonces pues no es que los queramos, no es que no queramos, odiemos, no es eso, sino que antes, por el contrario, deberíamos hacer un programa dedicado a los braquicéfalos. Buena idea. Pili ya sabe. Ya, bueno, buena idea. Y bueno, listo. Entonces tenemos esa jornada. No incluye los exámenes. Si desean realizar exámenes previamente, se pueden comunicar conmigo. Yo les cuento qué exámenes son, para qué sirven y por qué siempre va a ser ideal realizarlos. Y ya ese día nos llevan los resultados. Los 65,000 pesos no están incluidos los exámenes. Pero en los 65,000 pesos sí están incluidos 10,000 pesos que nos van a ayudar a operar gratuitamente un perro, pues no con esos 10,000, sino de 10,000 y de 10,000 podemos operar perros gratuitamente, que precisamente esa es una nueva campaña que estamos realizando, que se llama Estoy con Isla Fuerte. La pueden buscar en nuestras redes sociales como #Estoy con Isla Fuerte, y es una campaña en la que pretendemos operar, o sea, esterilizar 300 perros y gatos en Isla Fuerte y atender a 100 equinos o burros que hay allá, pues que se dedican a labores de transporte y carga de una forma pues como general. Esperamos que todos ustedes nos apoyen en esta campaña. Tenemos que recoger bastante dinero, pues pueden hacer la cuenta, 60,000 pesos que vale cada patrocinio por 300 animales. Eso es un valor bastante alto, y pues queremos cumplir la meta, porque no solamente queremos ayudar a los animales que viven en Isla Fuerte, sino a toda la comunidad de allí.
Y a la fauna silvestre, según lo que estamos contando también en este programa. Y a la fauna silvestre también. Entonces les pedimos pues a las personas que se quieran vincular que a través de una transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria pueden pues patrocinar un animal. Al final de la jornada se les entregará un certificado virtual con la foto del perro o del gato que se benefició y el nombre de la persona que dio ese patrocinio para mejorar la vida de ese animal. Y si de pronto tienen una empresa que se quiera vincular, vamos en diciembre, también vamos a estar recogiendo juguetes para los niños que viven allá. Si tienen una empresa que conozcan que se quiera vincular o una empresa de transporte que nos pueda facilitar o dar un descuento en el transporte del personal voluntario hasta donde vayamos, pues también todo es bienvenido. Creemos que el problema de la sobrepoblación de animales de la calle y el maltrato de esos animales nos compete a todos y que todos debemos poner nuestro granito de arena. La invitación es que a todos nos vinculemos a esta campaña y pues que nos pueden seguir a través de las redes sociales con Estoy con Isla Fuerte. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Esperamos que vuelvas a otro programa a hablar de otro animal. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y volvernos a escuchar. No he dado pie con bola, no he dicho una frase seguida. Esperamos escucharnos el próximo jueves con otro tema que nos concierne a todos los... Adiós. Dejemos esto así. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.